tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la UDG. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y perspectiva de especialistas y académicos del CUCH. En esta emisión, en los primeros 3 bloques, abordaremos un tema importante e interesante que es el avance de la izquierda en países latinoamericanos y se analizarán casos concretos de Colombia, Chile, Honduras, Argentina, Perú, Nicaragua y Brasil. Para ello hemos invitado a la doctora Celia Magaña García, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCH, el DEILA. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias. Y el doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros, como siempre agradecido. Un gusto estar aquí contigo, Toño. Muchas gracias, doctor. Y bueno, leeré brevemente una semblanza de la doctora Celia Magaña, quien recientemente asumió la jefatura del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA, en el CUCH. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Sorbona de París, ha participado como experta en varios proyectos de investigación sobre género, feminismos, violencias, derechos humanos, políticas sociales en América Latina. Ha sido docente también sobre género y feminismos latinoamericanos en la maestría en Gestión y Desarrollo Social, en la maestría y doctorado en Ciencias Sociales desde el año 2010. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la SNI. Doctora, pues un brillante semblanza, brillante currículum. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, les pregunto a los dos como especialistas del DEILA, obviamente sobre estos estudios ibéricos y de países latinoamericanos y también de estudios sobre movimientos sociales, que tiene que ver mucho del avance de la izquierda en movimientos sociales precisamente. ¿Cómo consideran ustedes el avance de la izquierda precisamente en los países? Y sobre todo porque se espera una consolidación del avance de la izquierda con un posible triunfo en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva en octubre. Doctora Celia Magaña, iniciamos con usted. Sin duda tendríamos que mencionar que los diferentes gobiernos de esta nueva ola no podríamos decir que son homogéneos, ¿no? Como en las anteriores olas, cada país tiene su configuración, aunque estén dentro de esta plataforma general de izquierda, ¿no? O progresista. Pero me parece importante la diferencia porque sin duda la izquierda que existe en este triunfo electoral, sobre todo en Colombia y en Chile, creo que se diferencia de las otras izquierdas. Sin duda hay que decir que el caso de las elecciones en Colombia es histórico, es la primera vez que un presidente de izquierda gana las elecciones, es la primera vez que una vicepresidenta afrocolombiana tiene un puesto de este nivel y me parece que responde a esta demanda y estos movimientos sociales latinoamericanos de grupos históricos minorizados, invisibilizados y que sobre todo a raíz de la crisis por la pandemia del COVID-19 y por la crisis económica han sido protagonistas de este estallido social en varios países en América Latina. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jaime Tamayo, ¿se podría consolidar el avance de la izquierda en Latinoamérica con un posible triunfo de Lula da Silva en Brasil? Mira, Toño, en el año 18, en una reunión en Claxo, participó Álvaro García Linera, que además de ser en ese momento vicepresidente del gobierno de Evo Morales, antes del golpe de Estado, por supuesto, y antes de la elección en la que Evo fue reelecto, y siendo él un gran académico, hacía un análisis de que estaba llegándose al fin del ciclo de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. Se habló mucho de eso en ese tiempo, pues estaba Macri en Argentina precisamente, Dilma había sido defenestrada, Lula perseguido, encarcelado, en fin, había un panorama que pintaba de color un poco gris o azul cielo. En América Latina se había formado un grupo terriblemente reaccionario de carácter internacional latinoamericano, el Grupo de Lima, y en ese contexto decía, bueno, estamos llegando al fin, hay que evaluar nuestros errores y lo que funcionó y prepararnos para el nuevo ciclo de la izquierda y en América Latina. Bueno, fue muy corta el ciclo de la derecha, fue muy corto el ciclo de los conservadores neoliberales y no solo se está recuperando la izquierda en aquellos países donde yo estaba presente,
como bueno, el caso de Bolivia con un golpe de Estado que no duró apenas un año, el caso de Argentina donde Macri fue expulsado pues por la sociedad junto con sus políticas neoliberales extremosas, el caso de Colombia, que es muy importante porque al igual que México es uno de los alumnos destacados del modelo neoliberal de la Escuela de Chicago, el caso por supuesto mexicano que entra en este mismo contexto, y además otros gobiernos donde no se había ni siquiera previsto. Hay que recordar el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, el primer golpe suave entre comillas, aunque estuvo ahí el ejército y estuvieron tropas norteamericanas en el aeropuerto y fue esto visto incluso por periodistas mexicanos, pero bueno, lo manejaron como un golpe suave porque intervino el Congreso, intervino el Poder Judicial, etcétera. Algo que se repitió después en Paraguay y de alguna manera en Brasil. Pero ahora regresa esa misma corriente a través de Xiomara Castro, precisamente esposa del que fue sacado con el golpe de Estado y que hoy es presidente de la Asamblea, y con un proyecto pues más razonado, más cuidado, pero finalmente un proyecto de carácter de transformación social. Quizá lo único que podría pensarse que no se ha recuperado es Ecuador, pero tenemos el caso, decíamos, de Paraguay, tenemos el caso de Colombia, donde efectivamente no solo nunca había ganado la izquierda, habían sido situaciones en que cuando empezaba a aparecer un candidato, incluso de los partidos tradicionales que habían mantenido un pacto de gobierno, como en el caso del Partido Liberal, habían sido atentados, como fue el caso de Samper, o habían sido asesinados los candidatos de la izquierda, 2 candidatos de la Unión Patriótica, un candidato del movimiento M19 después de pactar el desarme, en fin. Y tenemos el caso de Chile, donde una izquierda un poco más a la izquierda de lo que había sido los gobiernos socialistas neoliberales, al estilo Felipe González, de Lagos y de Bachelet, pues en este caso un joven, digamos, más autonomista, con un discurso progresista, que es incluso caricaturizado, porque no se puede decir de otra manera, como extremista de izquierda. No lo es, pero tiene una posición, digamos, más izquierda que los gobiernos anteriores, y gana la elección en Chile. Hay un intento que vamos a ver cómo cuaja o cómo se resuelve con una nueva constitución que podría echar para abajo todo lo que dejó el andamiaje de golpista de Pinochet, y que hasta la fecha permanece en la vieja constitución. Y bueno, Argentina, como digo, bueno, llega de nuevo el kirchnerismo, es decir, el peronismo de izquierda, y tenemos el caso de Perú, donde también hay un gobierno que se asume de izquierda, que está muy paralizado por una serie de cuestiones internas, pero que uno de sus primeros actos fue enterrar el Grupo de Lima, que ahí tenía su sede, ¿no? Y con eso le desmanteló a Estados Unidos un instrumento de intervención muy peligroso, porque estaba justificando una probable intervención militar incluso en Venezuela. Y bueno, pues tenemos la consolidación en Nicaragua el sandinismo, etcétera, ¿no? Sí, muy bien. Gracias, doctor. Y me llama la atención que la doctora Celia Magaña mencionó, no son izquierdas homogéneas, es decir, que ya no se puede hablar de una sola izquierda, sino que son distintas izquierdas en países latinoamericanos. Es así, ¿no? Es así, y yo creo que desde la anterior ola también teníamos esa caracterización, no era una misma izquierda, pero ahora yo creo que hay un cambio generacional, yo creo que hay movimientos que tienen trabajo de base desde hace décadas, como en el caso de Colombia, en donde justamente como ahora decía el doctor Tamayo, no se puede entender esta elección, es necesario ponerla en este contexto geopolítico, en donde Colombia siempre había jugado un papel estratégico en esta alineación con los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, me parece que el proceso de paz que se inició en 2016, mucho con el trabajo de mujeres, con organizaciones como Ruta Pacífica de las Mujeres, que fueron por los acuerdos de paz, y que está ese trabajo ahí, sin duda ha sido un factor clave para este triunfo, porque me parece que ha desmontado un poco esta asociación entre izquierda y guerrilla y violencia. Y creo que eso abrió una oportunidad para otro tipo de izquierda. Y me parece que eso ha sido clave. Sí. Y no se puede decir que es lo mismo la izquierda
de Colombia a la izquierda de Gabriel Boric, aunque sean gobiernos considerados como progresistas, ¿no? Es totalmente distinto, como también es totalmente distinto el gobierno de Ortega en Nicaragua, por ejemplo, aunque se considera de izquierda, pero no se puede catalogar igual que el de Petro o el de Boric, ¿no? Sí, en el caso además de Petro, del gobierno colombiano, Petro viene de una organización guerrillera que fue de los primeros que pactaron junto con la otra oposición, digamos. La guerrilla en Colombia ha tenido, tiene diferentes matices, desde una posición, digamos, más extrema. Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Hacemos la primera pausa en esta emisión de Catalejo. Regresamos después de este corte. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Doctor Jaime Tamayo, estábamos con usted sobre el tema de Colombia. De Colombia, Petro. Bueno, decía que Petro proviene de una organización guerrillera que es la más joven de todas y es la que estaría más hacia el centro. Digamos que en el caso de la más radical es el Ejército Popular de Liberación, que también pactó en el 90 su desarme, y quedaron por ahí un grupo pequeño que por ahí sobrevive de 200 gentes o 400 que incluso se han vinculado a situaciones un poco extrañas, pero el grueso se desarmó. Igual que el movimiento 19, que era un movimiento más bien de corte populista vinculado a un ex dictador que gana una elección, se le comete un fraude, Rojas Pinilla, y ellos se desprenden de ahí y en 74 se insurreccionan y pactan ya la paz a partir de 85 hasta 90, que finalmente se firman los acuerdos. Y estaba las fuerzas del Partido Comunista expresadas a través de las famosas FRAP, o Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, y por otro lado, digamos, esas vinculadas al Partido Comunista, una línea más prosoviética, y por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional más acercado al modelo cubano. Entonces, que es el único que no ha pactado todavía, pero que ya ha iniciado varias veces diálogos, pero nunca ha concretado, y esta vez ya inició nuevamente la apertura al menos al diálogo para el desarme. Entonces, Petro representa una organización que no se asumió nunca como marxista, que sí se asumió de una izquierda, digamos, vinculada a las luchas sociales. Y eso es lo que hoy está representando, con un lenguaje y con un discurso muy en búsqueda de la paz, muy en búsqueda de la pacificación precisamente, y de mecanismos de participación del conjunto de la sociedad. Una de sus primeras acciones fue dialogar con el símbolo del enemigo, el gran represor y vinculado a los organismos o a las organizaciones paramilitares, que es el expresidente Uribe, por ejemplo, ¿no? Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Bueno, y precisamente con una vicepresidenta que representa una esperanza para las mujeres colombianas por el origen de ella afro, como ya mencionó la doctora Celia Magaña, y también por su desempeño laboral. Ella fue empleada doméstica y bueno, pues esto representa de alguna manera esperanza para todas las mujeres, primero de Colombia y luego Latinoamérica, doctora. Y ahora es abogada y vicepresidenta. Así es. Sí, y bueno, y también con una agenda medioambientalista, con toda una filosofía de los pueblos afros, ¿no? que la sustentan, que sostienen estos principios, por ejemplo, de la vida sabrosa, rescata vivir sabroso, vivir ¿no? Que fue sabroso, rescata muchos de los valores de la madre tierra, de este cuidado de la naturaleza de los pueblos afro. Entonces, me parece que eso es fundamental y significa también una victoria que pone en el centro la discusión sobre el clasismo, sobre el racismo y sobre el sexismo de nuestras sociedades. Así es, efectivamente. Bueno, y hasta el momento creo que pues las expectativas van bien en el tema de Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? Van bien, sin embargo, yo creo que no va a ser sencillo, como siempre. Creo que la derecha, a pesar de que ganaron y de que es histórico y que, como bien menciona el doctor Jaime, es la primera vez que bueno, no asesinan al candidato, aún así yo creo que no va a ser sencilla. El gobierno de entrada no va a tener mayoría en el Congreso, entonces creo que eso
va a ser complicado, pero sin duda significa un avance histórico y sin duda nos da mucha esperanza. Representará hasta solo el contrapeso necesario en toda democracia, ¿no? Bueno, yo quisiera que hablara sobre el tema de Perú, de Pedro Castillo, doctor Jaime Tamayo, porque es un gobierno que no se ha podido consolidar. Incluso Pedro Castillo ha sido severamente criticado. Y recientemente en un congreso Alas en Cush, precisamente, un académico de una universidad peruana dijo, es que Pedro Castillo, aunque representa todo lo que es el peruano chaparrito, bajito, por los rasgos también, pues no ha logrado consolidarse como gobierno. Obviamente, primero, porque no ha sido capaz, pero también por las críticas de los grupos oligarcas y por el clasismo y racismo que sigue en Perú mucho más que en otros países latinoamericanos. Sí, mira, en Perú ha habido varios intentos democráticos de izquierda, incluso gobiernos militares en algún momento que se asumieron como gobiernos de izquierda, y gobiernos como el APRA, que sobre todo gobiernos que se proponían un modelo basado en la Revolución Mexicana en su momento, con un cierto lenguaje de izquierda antiimperialista, pues el nombre mismo del APRA va por ahí, pero no lograron tampoco cuajar nada concreto, ¿no? Quizás el que pudo haber llegado más lejos con una nueva constitución fue el general Velasco en los años 70, pero ese es el problema de Perú, es que siempre hay una oposición muy fuerte a los cambios porque hay una oligarquía que no ha podido ser tocada. Precisamente eso es lo que en Colombia pudiera estar muy cuestionado. El académico a Keiko Fujimori como uno de los principales opositores a Castillo. Claro, ahora la hija de Fujimori es la que encabeza la oposición, aunque no es la única, son varias fuerzas, y está en minoría en el Congreso, y entonces lo que hacen es estarle metiendo zancadilla todo el tiempo, acorralándolo con acusaciones de corrupción, cuando, bueno, el tipo ni siquiera aunque quisiera podría ser corrupto, ¿no? Está sobrevigilado, está sobreacosado, casi no puede tomar decisiones, excepto las que son muy ejecutivas, como haberse salido y de haber desbaratado el Grupo de Lima, pero él quisiera convocar una constitución, a un constituyente, en donde estuvieran representadas todas las fuerzas, como está sucediendo en Chile, como ha sucedido en otros países, pero le tienen bloqueado todo eso. ¿Por qué? Porque también no se ha procedido con más energía. Por ejemplo, la señora Fujimori debía estar en la cárcel. Tiene un proceso pendiente desde antes de las elecciones y no se le ha tocado. Ahí es por las implicaciones que hay también de corrupción con el Poder Judicial y con la Fiscalía, que es independiente y que se ha dedicado a perseguir al actual presidente y no a cumplir las órdenes de aprehensión ni el procedimiento contra la señora Fujimori. Entonces, el problema de Castillo es que está muy acotado por el Congreso y no ha podido negociar, digamos, con alguna fuerza opositora para poder sacar algunas reformas, y lo fundamental pues sería convocar a un Congreso Constituyente, que es lo que él se proponía, ¿no? Eso es lo que él ofreció básicamente, y ahí implicaría una serie de cambios sociales, por supuesto, en esta nueva Constitución que estaría hecha un poco al estilo de la ecuatoriana, quizás de la boliviana, y bueno, pero el problema es que está muy acotado en ese sentido. Al menos su éxito es impedir que la ultraderecha representada por la señora Fujimori tomar el poder, y por otro lado haber sacado a Perú y con eso desmantelar el Grupo de Lima, que era el instrumento intervencionista de los Estados Unidos para justificar incluso una invasión armada a Venezuela. Sí. Gracias doctor, en el caso de Chile, doctora Celia Magaña, Gabriel Boric es un político joven, obviamente yo creo que va bien, obviamente como todos los gobiernos reciben sus críticas, pero ustedes tendrán un mejor termómetro de lo que está ocurriendo en Chile, y quizá el único, con esta constitución de la que ya habló el doctor Jaime Tamayo, pero yo el único problema que recuerdo en Chile hasta el momento es la creación de una oficina para la primera dama en Chile, que es la novia, y bueno, que se le asignó un presupuesto millonario en Chile, y las críticas obviamente comenzaron en contra de Gabriel Boric, pero hasta el momento no hay nada más y parece que Boric va bien, ¿no? En Chile. Sí, yo me gustaría mencionar algo muy rápido solamente de Perú que me parece importante señalar desde mi perspectiva. Creo que también es muy importante
destacar que su posicionamiento frente a una agenda más progresista en cuanto a los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, y es bastante conservadora. Y yo creo que eso también le ha impedido conectar con una base social de una generación más joven. Es decir, ha tenido declaraciones incluso homofóbicas que creo que no ayudan y no contribuyen justamente a este necesario refrescamiento de la agenda política de nuestros tiempos. Me parece que los feminismos latinoamericanos son un actor político emergente muy importante en toda la región. Y me parece que no tomarlos en cuenta y no incluirlos en la agenda le está costando un precio. Solo quería mencionar eso porque me parece su postura frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también es bastante cuestionable. En cuanto a Chile, me parece que es el caso contrario. Me parece que es un joven de 36 años que asume la presidencia, que viene de un movimiento estudiantil, que viene de movimientos sociales, que evidentemente cuando toma el poder se da cuenta que no va a ser tan sencillo llevar a cabo todas las promesas, pero me parece que es importante este respaldo social y esta base de jóvenes, este cambio generacional. Y el apoyo que tiene para la nueva Constitución, ¿no? De la base social de la sociedad. Gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. El tema en esta emisión es el avance de la izquierda en países latinoamericanos. Y bueno, en el tema de Nicaragua, ¿qué está ocurriendo en Nicaragua? Porque se ha criticado muy severamente a Daniel Ortega. Tuve una plática con una académica del CUSH que me decía, no, es que Daniel Ortega es un traidor de la izquierda, ¿no? Ya no se puede considerar como de izquierda. Y sobre todo, ¿qué está ocurriendo actualmente? Porque lo que parece una persecución contra la Iglesia Católica. Doctora Celia Magaña. No, y con diferentes actores, ¿no? Bueno, en el proceso electoral encarceló a todos los opositores, ¿no? Sí, yo creo que ese punto de la represión sí es bastante cuestionable y pues mancha, ¿no? su gobierno. Sí, ¿y qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando? Están pasando cosas horribles porque me parece que no es posible esta represión, ¿no? En contra de autoras, en contra de artistas, en contra de intelectuales comprometidos. Me parece que la autocrítica y la crítica es necesaria en cualquier gobierno que se diga democrático. Sí. Y bueno, Daniel Ortega, que también surgió, si me corregirá el doctor, de un movimiento guerrillero, se puede considerar, y además lleva ya más de 20 años en el poder. Dicen que el poder corrompe y el poder total corrompe de manera creo que totalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa en Nicaragua, doctor? Te voy a dar mi perspectiva. Él llega con una revolución que se plantea la democratización de un régimen dictatorial terrible, que ese sí duró, el de la familia Somoza, que viene desde los años finales de los 20, principios de los 30, el asesinato de Sandino, y se propuso, entre otras cosas, democratizar y seguir un modelo de economía mixta con una política social importante. Ellos formaron parte incluso de la Internacional Socialista. Fueron a elecciones, Daniel Ortega pierde las elecciones, pero voy a explicar por qué, y eso explica lo que pasó hoy, y entrega el poder. Y pierde las elecciones porque hay una guerra contra Nicaragua por parte de los Estados Unidos y de un sector, obviamente la oligarquía, vinculada a un sector de los mismos sandinistas que por intereses de tipo incluso económico reniegan de la revolución y forman este movimiento que se conoció como los Contras, a donde se fue el famoso comandante Cero, por ejemplo, ¿no? Que ahora está, ¿no? En Pastora, que ahora después terminó, bueno, ya murió, pero terminó apoyando finalmente a Ortega, reconociendo que había sido una traición lo que había hecho él. Pero, ¿qué pasa? Que esa contrarrevolución financiada e incluso con intervención directa de los Estados Unidos, incluso recurriendo al narcotráfico, a la compra ilegal de armas con un país con el que se suponía que estaba prácticamente en guerra latente, que era Irán, ¿no? La famosa vínculos Irán-Contras para enviarles armas a los Contras, y que utilizaba incluso personal militar norteamericano en todo esto,
y que se vinculó con el narcotráfico para financiar esto. Estados Unidos, el gobierno norteamericano, la CIA. Bueno, Ortega lo que hace es evitar vivir una situación más o menos similar, y más o menos similar a la que pasaba también, o pasa en Venezuela, donde el exceso de benevolencia o de generosidad del gobierno primero de Hugo Chávez y luego de Maduro, pues ha provocado que actúen con una absoluta impunidad los intentos golpistas y todo este tipo de situaciones, los gaudios y estos personajes que se inventan los gringos luego para ponerlos como figuras. Entonces Ortega en ese sentido es mucho más drástico de lo que había sido, y eso en cuanto hay una movilización violenta para generar una revolución de colores, como les llaman los gringos, o este tipo de situaciones que conducen a un golpe suave, a partir de todo un esquema que se conoce de Gene Sharp, pues Ortega los para en seco. No hay represión contra la Iglesia, eso es una mentira. Se ha impedido, se impidió que la Iglesia estuviera interviniendo en política de una manera muy abierta y pública contra un gobierno. Pero ni siquiera, es decir, lo que se hizo fue un obispo que está interviniendo abierta y públicamente contra el gobierno, pues se le puso en resguardo domiciliario. Me parece, digamos, hasta benevolente, ¿sí? Porque el tener una sotana no los convierte en inmunes al ejercicio del derecho, ¿no? Si ellos están violando la ley, pues deben ser sancionados. Algo que vemos en México constantemente y que no se les sanciona, por ejemplo, ¿no? Claro. Y lo vemos no de ahora. Hemos visto la intervención, por ejemplo, en el 2000 descarada y abiertamente de sectores de la Iglesia que no fueron sancionados. Lo hemos visto en varias elecciones y, bueno, lo vemos hoy, cómo inventan una cantidad de calumnias, independientemente de que los errores y las pifias que pueda tener López Obrador, pues ahí circulan en la red declaraciones de figuras destacadas del clero y no se hace nada. Bueno, lo que pasa es que Ortega ya aprendió y no quiere volver a vivir lo que vivió, pero tiene un apoyo popular muy fuerte. Hay que ver las encuestas, hay que ver los resultados electorales y hay que ver las condiciones de vida. Nada más revisen el número de nicaragüenses que vienen en las caravanas. Las caravanas, creo que no hay serían casi. muy pocos, ¿Por qué? ¿no? Porque están en condiciones sociales muy, muy buenas. Las puertas en las casas nicaragüenses siguen abiertas a la calle. ¿Por qué? Porque no hay una organización delincuencial como pasa en Honduras, como pasa en El Salvador, como pasa en México, como pasa en Guatemala. Y bueno, cerramos el tema con Brasil, que tendrá proceso electoral presidencial el 2 de octubre. Y bueno, hay mucha expectativa de este proceso electoral por el posible triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, doctora Celia Magaña, pero también incertidumbre porque dicen, ¿y Jair Bolsonaro aceptará el resultado de las elecciones? Platíquenos. Algo que no hemos mencionado es justo eso, ¿no? La reacción organizada de la derecha. Yo creo que un signo muy importante es justo todo este despliegue de la derecha organizada, que históricamente también ha estado siempre presente en América Latina y que me parece que tiene que ser leído justamente como un signo de la importancia de las izquierdas, ¿no? En particular, bueno, a mí me interesa sobremanera esta organización en contra de una agenda de género, ¿no? Que tiene la ultraderecha, y sin duda en ese sentido Bolsonaro ha sido uno de los casos que se ha organizado y que abiertamente ha incluso perseguido a estas activistas feministas, pero además académicas feministas, ¿no? Está en contra de esta agenda progresista de derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Entonces me parece que es importante señalar ese contexto polarizado que enfrenta Brasil en estos tiempos, y me parece que hay que estar muy atentos porque el lugar que tiene y la dinámica que está tomando Bolsonaro ante el 51% de expectativa que tiene Lula, me parece que va a ser importante porque creo que está haciendo algunos movimientos estratégicos, sobre todo con el ejército, para posicionarlos en puestos claves, ¿no? En esta preparación del clima, ¿no? para este proceso. Muchas gracias, doctora. Minuto y medio, doctor Jaime Tamayo, del tema de Brasil. Sí, bueno, mira, aquí evidentemente Bolsonaro está preparando un trompazo
Sí. ha generado un ambiente en su sector de ultraderecha y sobre todo los evangélicos y con este discurso muy religioso que trae, que es además algo ilegal también en Brasil, de que se va a cometer un fraude en la elección con la urna electrónica. Brasil es de los primeros países que desde hace muchísimos años utiliza la urna electrónica y no ha habido ningún fraude en ese sentido. Pero él está preparando una situación como la que hizo Trump o que intentó hacer Trump. Pero él tiene el respaldo del ejército, esa es la diferencia, por lo menos de sectores del ejército. Hay militares que ya han descalificado esto, por cierto. Y lo otro es que la diferencia de la votación ahorita es tan alta que si afortunadamente pudiera ganar Lula en una primera vuelta, se le cae este argumento a Bolsonaro, ¿no? Efectivamente, no solo está contra el género, está contra el medio ambiente, está contra los indígenas, está contra los negros, por supuesto está contra la ciencia. Despreció el asunto de la pandemia, lo cual provocó una cantidad de muertos increíble, porque para él era una gripita, y bueno, desgraciadamente para él sí fue una gripita cuando le dio. Pero entonces representa, digamos, lo más oscuro en el sentido moral de Brasil. Y creo que en estos momentos ya Brasil no está para repetir un gobierno como el de Bolsonaro. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Y hay que esperar de la reacción de la derecha en Brasil durante el proceso electoral, en el proceso preelectoral, electoral y postelectoral, y también la reacción de la derecha en todos los países latinoamericanos, que eso es importante. Después de las elecciones de Brasil ya platicaremos si se consolida un avance al total de la izquierda en países latinoamericanos. Doctora Celia Magaña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Gracias, doctor Jaime Tamayo, como siempre agradecido. Muchas gracias, Toño. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUC. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión y en este segmento platicaremos de la creación de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Para ello está con nosotros el doctor Sergio Manuel Valerio Ulloa, profesor investigador del Departamento de Historia del CUCS. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por este recibimiento y por permitirnos estar aquí en el Canal 44 y dar a conocer la asociación. Bueno, platíquenos, ¿cuál es el objetivo de esta Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García? Y bueno, para que nos diga por qué se llama así, quién es o quién fue la doctora Carmen Castañeda García, ¿no? Bien, la doctora Carmen Castañeda fue una profesora del Departamento de Historia y también participó en el Colegio de Jalisco y en Ciesas. Es de las primeras historiadoras en trabajar temas de Jalisco también. Tiene una obra muy importante y contribuyó mucho a la formación de varias generaciones de historiadores. Entonces es una persona que también tuvo una trayectoria y un reconocimiento muy amplio entre el propio gremio de historiadores, y por eso es como un homenaje que queremos hacer a esta profesora, dándole el nombre de esta primera Asociación de Historiadores de Jalisco. Sí, un homenaje a su trayectoria y a su legado. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? El objetivo es reunir a los profesionistas de la historia y fomentar la actividad de historiadores, tanto en la investigación, en la difusión de los trabajos que se han hecho y en la organización de eventos, tanto académicos como sociales, para que el gremio de los historiadores tenga espacios y conseguir espacios abiertos para los jóvenes historiadores que vayan egresando y a los que ya están consolidados como historiadores. Entonces la asociación se va a preocupar por crear también las posibilidades para conseguir trabajo, bolsa de trabajo y asesorías a los jóvenes historiadores. ¿Y por qué decidieron agruparse? Porque tengo entendido que es la primera asociación de historiadores en Jalisco. En otras entidades del país ya hay asociaciones, pero en Jalisco es la primera, ¿no? Sí, una de las cosas muy importantes es que los historiadores
nos agrupemos en esta asociación para cooperar y para acompañarnos en nuestras actividades, ¿no? Hay distintas generaciones de historiadores en esta asociación, desde maestros que ya se están jubilando como yo, que ya estoy en la lista de las jubilaciones, pero hay otras generaciones más jóvenes que también ya tendrían como punto de partida esta asociación, que después continuarán ellos. Entonces es muy importante que haya una asociación civil de historiadores para tener actividades más allá de los salones, más allá de las aulas, y tener un contacto más directo con la sociedad, ¿no? Sí, y obviamente no únicamente participan gente de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Está abierta. Está abierta, y el núcleo que formó esta asociación viene de distintas instituciones. Estamos gentes del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, pero también del Colegio de Jalisco, también de CIESAS. Entonces hay varios, y están abiertas las puertas para cualquier egresado de historia o de carreras afines a las ciencias sociales, para, si les interesa la historia, participar en nuestras actividades que vamos a tener a lo largo del año, ¿no? Ahora, tengo entendido que esta asociación se formalizó el 9 de mayo pasado, se formalizó ante el notario público número 60, esta asociación de historiadores. Es así, como presidente de la asociación, si alguna persona está interesada, ¿a dónde tiene que dirigirse? Usted va a dirigir la asociación por 3 años, ¿no? Así sería el periodo de la dirección, y posteriormente, ¿qué ocurriría? Y las personas interesadas, estudiantes, personas que les guste la historia, ¿todo el mundo puede participar o únicamente especialistas ya, académicos, egresados? Bueno, en los estatutos tenemos la idea de que participen los egresados como profesionistas de historia, pero también pueden estar estudiantes que todavía no egresan, pero que están estudiando. Y carreras afines como sociólogos, como economistas, como geógrafos que les interesa la historia. Entonces está abierto a estos gremios que también les interese de alguna manera, estén vinculados con estudios históricos, ¿sí? Y está abierto al público entonces. ¿A dónde tendría que dirigirse si alguien está interesado en ingresar a esta asociación de historiadores? Bueno, ya tenemos una página en Facebook que se llama la Asociación de Historiadores de Jalisco, y tenemos un correo que es, no me lo sé todavía así directamente, pero hay un correo y se pueden dirigir a nuestro secretario para solicitar el ingreso a esta asociación. Sí, pero de cualquier manera, en la página de Facebook, que supongo se ha de llamar Asociación Carmen Castañeda o Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, ahí estarán todos los datos para las personas interesadas, ¿no? Ahora, usted estará 3 años al frente y menciona que harán actividades durante todo el año. Sí. ¿Cuál será la primera que tienen contemplado realizar? Y quizá algunas otras, coloquios, asambleas, conversatorios. Sí. ¿Cuál será el primero? Bueno, la primera ya la tenemos planeada, que va a ser el próximo 1 de septiembre a las 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad, que va a ser la presentación de la asociación con un conversatorio o coloquio acerca de la trayectoria de la doctora Carmen Castañeda García. A quienes invitamos para este coloquio fue a personas que estuvieron muy cercanas a ella, ¿no? Entonces ellas nos hablarán de su trayectoria, de la importancia que tuvo su obra, y entonces con ese acto vamos a dar inicio a las actividades de este año de la asociación. Posteriormente vamos a hacer presentaciones de libros, vamos a hacer conversatorios, vamos a hacer entrevistas con historiadores y coloquios sobre temas diversos. Va a ser también una asociación que va a ser interdisciplinaria, no solamente historiadores, sino hay varios temas que se pueden tratar. Sí. ¿Qué tan interesados están las generaciones actuales por estudiar historia? Porque pareciera que, dicen, pues la historia, ¿qué, no? Y sobre todo porque usted habla de un mercado laboral complicado para los historiadores.
Sí, pero se pueden abrir. Hay muchas personas, ahorita me estoy enterando, de que quieren, por ejemplo, organizar sus archivos. Empresas que quieren organizar archivos. Entonces, esa es una labor principalmente de historiadores, que sabemos cómo clasificar los documentos, cómo ordenar los archivos, pero también docencia, ¿no? Hay muchas secundarias, prepas, en donde se necesitan historiadores y quienes dan las clases de historia, desgraciadamente, a veces no son historiadores. Son abogados, son médicos, son ingenieros, pero no son historiadores. De ahí que muchas veces se entiende mal la historia. Y a veces en vez de gustarles la historia la aborrecen, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay gente capacitada para dar estos cursos. Pareciera que cualquiera los puede dar, pero no, se necesita una formación para dar clases de historia. Una formación como historiador y también con una noción de docencia para poder impartir las clases, ¿no? Así es, y esa es la parte de la formación que se da en la Universidad de Guadalajara y en otras instituciones para que se dé un grado o un título de historiador. Ajá. Sí. Ahora hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención que dice, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Todos de alguna manera debemos conocer la historia de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país y de los errores que se cometen para no, y en este rubro, pues los historiadores son parte fundamental. Y somos parte fundamental en la conservación de la memoria histórica y de la memoria de la sociedad, ¿no? Tanto en la cuestión de la conservación de los archivos y de la organización de todos los materiales que vienen del pasado o que han subsistido al tiempo. También somos los que estamos siempre preguntando sobre el pasado y lo que significó, ¿no? Esos procesos para nuestro presente. Ahora, ¿qué tan importante es conocer la historia pasada, pero también la historia contemporánea, la que se va consolidando día a día? Sí. ¿Cuál es más importante, la que ya ocurrió hace muchos años o la que se va consolidando? Toda es importante. Lo que pasa es que ahora ya hay una nueva disciplina también de historiadores que es la historia contemporánea, la historia más o menos actual. Y muchos de nuestras nuevas generaciones de historiadores se preocupan más por el tiempo contemporáneo, o sea, por los últimos 50 años para acá, porque son procesos que han afectado a las generaciones inmediatas, ¿no? Y entonces se abre mucho el campo de historia para estos jóvenes que quieren estudiar los años 70, 80 o incluso en los años hace 10 o 15 años. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Sergio Valerio, por haber estado con nosotros en esta presentación de la primera Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes que nos dan este apoyo para difundir la nueva Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hacemos una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. En esta parte final hablaremos de un tema difícil, complicado, sobre la pederastia eclesiástica. Y para ello está con nosotros el doctor David Coronado, el director del Instituto de Investigaciones Sociológicas del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias. Toño, un placer estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y sabes que es un placer estar aquí contigo. Pues platíquenos, doctor, sobre este tema complicado, difícil. Traté de buscar información, pero hay muy poca información sobre este tema. Pero ustedes han realizado investigaciones al respecto. Sí, en efecto, mira, hicimos un trabajo de campo muy interesante. Prácticamente hace unos 7, 8 años. Y 6, 7 años. Entonces, el resultado fue muy interesante, ¿no? Porque te das cuenta que este tema, de repente, al platicar con la gente, al pasar así, entrevistarla, te dicen que espontáneamente, mira, lo que pasa es que, señor, es que aquí, a 5 cuadras, en el templo fulano de tal, pasó esto con este padre. Y ya te platican todo el chisme, ¿no? Y vas con otra persona, no, es que fíjese que el sacerdote que estaba aquí en la catedral, pues se sentaba a las muchachas aquí, las hincaba, y entonces pues, las muchachas con el escote, entonces él viéndolas así, hincadas aquí, ¿no?
Esto me lo platicó una persona que vende periódicos ahí afuera de la Catedral de León, ¿no? Pero así, o sea, toda la gente te empieza a platicar chismes, anécdotas. No, es que a mi sobrina, el sacerdote que la casó le dijo, pero ¿segura que te quieres casar? Y entonces la muchacha pues le dijo que sí, pero ya en plena iglesia, ¿eh? En plena misa ya para casarla. Dice, y entonces lo que pasa es que el sacerdote se metió con mi sobrina y pues ya la muchacha dijo que sí, el muchacho dijo que sí, pero a los 3 meses ya estaban separados, ¿no? Entonces son cosas que te van diciendo y que entonces te habla de que hay una perpetración de un abuso, perpetración de delito, un abuso por parte de personas que deben de estar comunicando alegría, hermandad, protección, y que abusan de esto para abusar de niños y de niñas, ¿no? O sea, doctor, se puede decir que es en este estudio un secreto a voces, pero que poca gente se atreve a denunciar. Sí, fíjate, mira, acerca de las denuncias, en la Cámara de Diputados dicen que en los últimos 10 años solamente hay cuatro casos condenatorios. Y más o menos ahí en la Cámara de Senadores, hablan como de 500 casos, ¿no? O sea, estamos hablando es 0.00 ¿no? Pero según información de la Conferencia del Episcopado Mexicano y algo que encontré en la última década, sobre casos de pederastia eclesial en México, hay 426 sacerdotes investigados en los últimos 10 años, y de estos 426, al menos 271 estaban relacionados con casos de abuso sexual. En efecto, datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Justo. ¿No? Fíjate que Bernardo Barranco, ¿sí? Que es un comentarista de todo esto. De temas religiosos, historiador, excelente en temas de religiosidad. Él señala que, bueno, de estos 271, más o menos como cerca de una tercera parte, como un poquito más arriba de la tercera parte, 103 más o menos, son solamente los que están investigados y relacionados, ¿no? 43, él habla más o menos, están desaparecidos, como muy buena práctica eclesiástica que hace la iglesia, cuando están relacionados y quieren protegerlos, o hay algo que esconder, simplemente los cambian de parroquia, ¿no? Sí. Y entonces ahí los traen por diferentes parroquias, o los mandan a la sierra y ya nadie lo localiza, ¿no? Y el resto, pues, es de los que sobran, de los 103 más 43, el resto simplemente están los expedientes sin ningún tipo de avance, ¿no? Y como usted dice, 4 casos únicamente ya en con efecto, alguna condena o sentencia, ¿no? En efecto, así es. Documentado. Entonces, y lo que es grave, ¿no? O sea, es muy grave. Ahora, doctor, ¿qué hace la Iglesia en este sentido? Porque precisamente el Episcopado Mexicano creó en 2018 un organismo que es Consejo Nacional de Protección de Menores. Ajá. Pero una vez de la creación de este organismo, ¿qué ha seguido haciendo la Iglesia para evitar estos casos? Mira, pasa lo mismo que con el Vaticano, ¿no? Resulta que se crean comités, se crean conciliábulos, se crean diferentes órganos con el propósito de erradicar esta práctica, ¿no? Pero sin embargo, desgraciadamente, dentro de la misma organización eclesiástica está contemplada o se propicia el acercamiento sexual de los sacerdotes hacia los niños, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, del voto de castidad, ¿no? O estamos hablando incluso de la misma concepción teológica de la religión, ¿no? Que es un tema muy candente, ¿no? Pero esta misma concepción provoca el acercamiento en términos sexuales de niños y niñas hacia los sacerdotes, ¿no? En términos estadísticos, más o menos, aquí es al revés que en el caso de delitos sexuales en la sociedad. No sé, más o menos como de 100 abusos sexuales hacia niños y niñas, más o menos como un 80% corresponden a niñas y un 20% a niños. Bueno, en el caso de la pederastia eclesiástica es al revés, ¿no? Se abusa más de niños que de niñas, ¿no? Y en este caso, pues la organización eclesial
pues poco hace, ¿no? O sea, actualmente, bueno, pues se dice que se le da apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo legal, pero sin embargo la práctica continúa, ¿no? Sí. Más observada, pero continúa. Precisamente, ¿no?, las acciones de la Iglesia muy contrarios a lo que ocurre, por ejemplo, en Canadá, donde precisamente las organizaciones religiosas tuvieron que vender las iglesias, los templos en Canadá, y con esos montos pagar las indemnizaciones para quienes fueron víctimas de abuso sexual por parte de jerarcas religiosos. Sí, ¿no? sí. Mira, a nivel global hay como 3 fases, ¿no? En primer lugar, la fase de la primera generación que se destapa este problema de la pederastia eclesiástica, especialmente con los legionarios de Cristo. Muy bien. 30 segundos, doctor. En segundo lugar está esta parte de la indemnización, y en tercer lugar está esta parte de la penalización. O sea, son como generaciones. En México nos pasamos la segunda parte, la segunda generación. Bueno. O sea, en México no hay indemnizaciones económicas, ¿no? Así es, presidente. No hay consecuencias legales y por eso las víctimas, en efecto, prefieren no denunciar. En efecto, así es. Muy bien, muchas gracias, doctor David Coronado, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas del CUSH. Le agradezco, doctor. Un placer haber estado aquí, y pues tenemos más temas pendientes. Así es, ya los abordaremos. Muchas gracias, doctor. Llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente emisión.